Descubriendo la conciencia. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué el rechazo duele tanto? Bueno, no es solo una simple decepción. En realidad, es una historia, una que nos contamos sobre nuestro propio valor. Hoy, justamente vamos a meternos de lleno en esa historia, la que nuestra mente inventa cuando, por alguna razón, no nos eligen. Y miren esta frase, porque de verdad va directo al corazón del problema. Lo que de verdad nos paraliza no es fracasar. No, es ese miedito, esa duda que nos susurra al oído, ¿y si no soy suficiente? Esa es precisamente la raíz del miedo que vamos a analizar hoy. Y ojo, que este miedo no es pura imaginación, ¿eh? Tiene bases biológicas bien profundas. Fíjense, resulta que el cerebro procesa el rechazo social casi de la misma forma que el dolor físico. Es como una alarma, una señal de alerta que viene desde nuestros ancestros. Para ellos, claro, ser excluido del grupo significaba un peligro de muerte literal. Ok, entonces, si el rechazo ataca directamente nuestro sentido de valor, la pregunta que cae de maduro es, ¿y de dónde salió ese sentido de valor? O sea, ¿quién construyó esa vara con la que nos medimos todo el tiempo? Bueno, vamos a ver. Resulta que esa percepción del valor propio no aparece por arte de magia. Se va construyendo sobre 3 pilares fundamentales. Primero, el apego temprano. Segundo, la cultura que nos rodea. Y tercero, esas experiencias clave que nos dejan una marca. Hablemos del primer pilar, el apego temprano. A ver, para que se entienda fácil, imaginemos que somos como una plantita recién brotando. La forma en que nos validaron, nos compararon o nos corrigieron quienes nos cuidaban, bueno, eso fue como el agua. O nutrió las raíces de nuestro autoconcepto o las marchitó. Después viene la cultura, que es como un software que nos instala ciertas ecuaciones en la cabeza. ¿A qué me refiero? A que aprendemos casi sin darnos cuenta cosas como que productividad es igual a valor o que el éxito te da aceptación. Son como reglas invisibles que terminan manejando nuestra autoestima. Y por último, están las experiencias clave. Piensen en un escultor con un cincel. Cada rechazo importante, ya sea en la escuela, con la familia o en una relación, va como tallando nuestra idea de lo que valemos. Va dejando marcas que terminan reforzando esa historia que nos contamos. Entonces, con todas estas bases, ¿qué pasa? Pues que nace una vocecita adentro, el famoso crítico interno. Él es el que nos narra la historia del rechazo. Así que ahora vamos a hacer de cuenta que le ponemos un micrófono para escuchar bien qué es lo que nos dice. Para desarmar lo que dice este crítico, hay un proceso bastante útil de 4 pasos. A ver, primero, describir la situación. ¿Qué pasó exactamente? Pero de forma objetiva. Segundo, identificar los pensamientos que saltaron al momento. Tercero, analizar qué significado le dimos a eso que pasó. Y cuarto, el más importante de todos, notar qué dijimos sobre nosotros mismos en ese momento. Y acá viene la pregunta, la que puede cambiar todo el juego. Esa historia, esa conclusión a la que llegamos sobre nuestro valor, a ver, ¿es un hecho real, comprobable, o es nomás una interpretación? Esa simple pausa para hacerse esa pregunta es como la primera grieta en el muro. Por ahí podemos empezar a desarmar todo. Hacer esta distinción es de verdad la clave de todo. Se trata de separar las cosas, diferenciar entre lo que valemos como personas y un resultado puntual. A ver, vamos a ver cómo se hace esto. Miren esta tabla, que lo explica perfecto. Por un lado, tenemos el valor intrínseco. Pensemos en él como un diamante. Es parte de nosotros, es estable, es lo que somos. Y por otro lado, el valor condicionado. Este es más como una torre de logros, ¿se entiende? Es súper inestable porque depende de lo que hacemos. Y adivinen desde dónde nos habla el crítico interno. ¿Sí? Casi siempre desde esa torre que se puede caer en cualquier momento. Aquí va un ejercicio súper práctico para volver a conectar con ese diamante interno. Se trata de pensar en 5 cualidades que tenemos, pero que existen más allá de si alguien nos aplaude o no. ¿Qué podría ser? No sé, la lealtad, la creatividad, la capacidad de levantarse tras un golpe. Esas cosas que son parte de nuestro ser, no de nuestro hacer. Bueno, ya con esta nueva forma de ver las cosas, estamos listos para el último paso. ¿Cuál es? Transformar nuestra relación con el rechazo. Dejar de verlo como una sentencia y empezar a verlo como un filtro.
Y acá está el gran cambio de mentalidad. ¿Qué pasaría si el rechazo no fuera un juicio final sobre lo que valemos? Y si fuera simplemente información, un dato, nada más. Un dato que nos dice que algo no era compatible, o que no era el momento, o no era el lugar. O sea, no es una condena, es más bien como una brújula que nos reorienta. Y con esto quiero que nos quedemos, porque es quizá lo más importante. Que nos cierren una puerta es algo que pasa afuera, pero creer que no merecemos entrar por ninguna puerta, eso es una historia que nos contamos adentro. ¿Ven la diferencia? No son lo mismo. Lograr separar el resultado de nuestra identidad es probablemente el acto más liberador que existe. Y para ir cerrando, dejo esta pregunta en el aire. Porque, claro, entender toda esta teoría es solo el primer paso. El cambio de verdad viene con la práctica. Así que la pregunta es, ¿dónde está la próxima oportunidad para poner a prueba esto de no tomarse el rechazo como algo personal? ¿Qué pasaría si la próxima vez que se cierre una puerta, la historia que nos contamos a nosotros mismos fuera completamente distinta? Y valor personal. Son dos temas que, la verdad, nos pegan en lo más profundo. Hoy vamos a desglosarlos basándonos en las ideas súper interesantes de un taller socioemocional. Para empezar, vamos a conectar un poco con esa sensación. Hagamos el ejercicio de recordar una situación, un momento específico, donde la exclusión se sintió, bueno, muy real. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué parte del cuerpo se sintió? Y si al recordar eso se siente como una punzada, casi un dolor físico, no es ninguna exageración, ¿eh? Es una experiencia humana súper universal. Y la biología, de hecho, tiene una explicación muy clara de por qué nos afecta de una manera tan, pero tan intensa. Ok, primero exploremos ese impacto inmediato, esa sensación visceral que, pues yo creo que todos conocemos bastante bien. Esta es una anécdota real de una persona que participó en el taller, y la verdad es que ilustra perfecto cómo el rechazo muchas veces se presenta como una presión social tremenda. Es ese miedo a que te saquen del grupo solo por no estar de acuerdo, ¿no? Incluso cuando uno cree que tiene la razón. Bien, ahora vamos a meternos un poco a la ciencia y la antropología que hay detrás de esta respuesta emocional tan fuerte. O sea, ¿qué es lo que pasa adentro del cerebro? Pues resulta que esta reacción tan intensa es en el fondo un instinto de supervivencia. Para nuestros ancestros, que te expulsaran de la tribu era, pues, prácticamente una sentencia de muerte. Y ese miedo tan primitivo sigue ahí, programado en nuestro ADN. Entonces, el punto clave es este. Nuestro sistema límbico, que es la parte más instintiva del cerebro, se activa igualito frente al dolor social que frente a un peligro físico real. Para el cerebro es la misma señal de alerta máxima. No distingue. Y es justo aquí donde todo se empieza a conectar con el tema central, ese vínculo tan fuerte entre sentirse rechazado y cómo percibimos nuestro propio valor. A ver, es importantísimo entender la diferencia entre estos dos tipos de valor. El valor intrínseco es simplemente por el hecho de ser. Es algo estable, que no se mueve, que no cambia. En cambio, el valor condicionado depende de nuestros logros, de qué tan productivos somos, de la validación que viene de afuera. Entonces, nuestro sentido de valor se construye, digamos, sobre tres grandes pilares. El primero es el apego en la infancia, cómo nos vieron, cómo nos validaron nuestros cuidadores. El segundo, la cultura. Todos esos mensajes que recibimos de la sociedad sobre qué es ser exitoso o valioso. Y el tercero, claro, las experiencias clave que nos han marcado. Bueno, ya que entendimos el problema, ahora veamos las herramientas. Hablemos de esos cambios de mentalidad súper prácticos que pueden de verdad transformar nuestra relación con el rechazo. Este es el primer reencuadre y es súper poderoso. Se trata de ver el rechazo no como un veredicto final sobre nuestro valor, sino como un simple filtro. Un filtro que nos está diciendo, oye, aquí no hay compatibilidad. Y ya, no es bueno ni malo, es solo que no embona. El segundo reencuadre va de la mano con el anterior. Es importantísimo separar el evento, o sea, el rechazo en sí, de la interpretación de no soy suficiente. Un evento aislado no define para nada el valor inherente de una persona. Y el tercer reencuadre nos invita a ver el rechazo como datos, pura información útil. En lugar de tomarlo como un ataque personal, es información sobre una situación, sobre una persona o sobre una falta de alineación. Y esa es información que podemos usar a nuestro favor. A ver, ¿y cómo se ve esto en la vida real? Un ejemplo clásico. El jefe pasa por el pasillo y no saluda. La reacción automática, casi un reflejo, es pensar, ¿qué hice mal?
El ejercicio consciente aquí es hacer una pausa, respirar y considerar otras posibilidades. A lo mejor tuvo un pésimo día, va distraído, tiene sus propios problemas. Casi siempre no se trata de uno. Y para cerrar, vamos a explorar la idea que a mí me parece la más potente de todas. Cómo el rechazo de hecho puede convertirse en una fuerza positiva en nuestras vidas. La idea central aquí es que el rechazo no es un callejón sin salida, es más bien como una brújula. Nos está guiando lejos de esos lugares y de esas personas donde simplemente no pertenecemos. Y esta frase lo resume brillantemente. El rechazo, aunque se sienta horrible en el momento, puede ser justo ese empujoncito que se necesita para encontrar las oportunidades, los trabajos o las relaciones donde uno de verdad puede crecer y florecer. Y nos quedamos con esa reflexión final. ¿Hacia dónde podría estar guiándonos el próximo rechazo? Es una invitación a ver esa experiencia que tanto tememos, no como un final, sino quizá como el comienzo de algo mucho, mucho mejor.